área tan importante de la vida, Padre. Bendice a nuestros pastores, Padre. Bendice a nuestra iglesia, Padre, a nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, que Dios los bendiga, mis hermanos. Existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy es tú. Elevamos solo Yo no sé camiseta de qué país va a traer usted el 17, pero yo voy a traer la mexicana, obligado. Estuvimos con mi esposita en la ciudad de Monterrey durante 10 días visitando a la familia de ella y bueno, ella tenía más o menos unos 10 años de no verlos. Por años les hemos hablado de Cristo y han sido resistentes, pero Dios hizo algo especial este viaje, hermano. Muchos de ellos entregaron sus vidas a Cristo. Yo creo que en total, como están no solo los hermanos de ella y sus respectivos cónyuges, sino que hay familia extendida, primos, amigos y todo. Yo creo que hubo por lo menos unas 40 personas que aceptaron a Cristo. Mire, hermano, yo hasta con ganas de pongamos una filial de Cefada ahí en Monterrey, ¿verdad? Pero qué precioso. Pero le voy a dar una clave. Todos estaban baleados por las publicaciones del pastor Javier en Facebook. Todos decían, seguimos al pastor Javier y nos gusta mucho cómo expone la palabra y todo. Qué valiosos son los medios cibernéticos para extender la palabra de Dios. Yo a eso le doy la explicación de cómo es que estaban tan duros todo este tiempo y ahorita estaban solo de ir a traer, ¿verdad? Así que eso también nos da una lección de que usted no deje de darle la palabra a sus amigos, a sus parientes, porque tarde o temprano el Señor llama a los que Él quiere llamar. Bien, hermanos, vamos a orar. Yo voy a traer la mexicana, no sé cuál va a traer usted, me refiero a la camiseta. Pero siempre me voy a poner saco para no exhibir mucho los músculos. No sé por qué les da risa, pero oremos. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por este precioso tiempo donde meditamos en tu palabra, Señor, la estudiamos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que sigue llamando a la gente a la salvación. Te pido, Padre, que nos hables, que nos ayudes en esta mañana, Señor, ante semejante impotencia e incapacidad de nosotros los predicadores de hacer una labor tan sobrenatural como que la palabra tuya penetre al corazón. Eso solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Señor, abre los corazones de ellos para que estén atentos y sean obedientes a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. Todos ustedes tienen un llamado urgente de parte de Dios y ni cuenta se han dado.
Todos ustedes tienen un llamado urgente de parte de Dios y ni siquiera lo sabían o lo han descuidado. ¿Qué quiere decir eso, hermano Carrá? Llamado. Yo creí que el llamado solo era para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros. No, la Biblia habla de que todo cristiano tiene un llamado. Y el llamado es, hermano, de vida o muerte. No nos podemos dar el lujo de ignorarlo, de descuidar ese llamado que tenemos. Y el llamado del que le estoy hablando, que todos ustedes tienen, es el llamado al discipulado. Ese es el título de mi mensaje esta mañana, el llamado al discipulado. Jesús dijo claramente, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. No solo dijo que acepten a Cristo y que vayan una vez por semana a la iglesia o de vez en cuando. Dijo, hagan discípulos. Y es un llamado urgente, hermano, porque cuando la persona deja de ser un simple cristiano que asiste una vez por semana a la iglesia y se convierte en un discípulo, vienen las bendiciones del Señor. Buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas estas otras cosas por las que usted está orando lo van a perseguir. Por eso es que es de cambiar de enfoque, no estar tan enfocado por orar por nuestras necesidades, sino enfocado a ese llamado de crecimiento espiritual y de discipulado. Dios bendice a los discípulos y por eso es importante el mensaje de hoy. Quiero preguntarle, ¿qué es un discípulo? Empecemos por ahí. A ver, dele su opinión a la persona que tiene al lado. ¿Qué es un discípulo? Dígale al de al lado, porque el de al lado está perdido y usted sí sabe. O el perdido es usted. Bueno, el discípulo es un estudiante. Está íntimamente relacionado el discipulado a la enseñanza, al aprendizaje. Por eso dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y qué? ¿Y qué? Y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Un discípulo es una persona que está constantemente estudiando cómo es su Señor, qué dijo su Señor, cómo lo estoy viviendo, cómo debo de mejorar. Es un estudiante relacionado íntimamente con la enseñanza. Para los judíos, la enseñanza era más que un simple conocimiento intelectual de verdades. Para los judíos, la enseñanza es que el discípulo llegaba a ser igual a su maestro. No solo conoce lo que su maestro dice, sino que se empieza a parecer a su maestro y a vivir como su maestro. ¿Está usted siendo estudiante del Señor Jesucristo y de su palabra? Esa es la pregunta. Vamos a enfocarnos, hermano, en un texto que contiene varias verdades importantísimas para que usted siga creciendo en ese aprendizaje, en esa enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Cómo ser cada vez más un discípulo de Cristo? Ese podría ser un título complementario al tema general. ¿Cómo irse formando como discípulo de Cristo? Vamos a ocupar Lucas capítulo 9, versículo 23. Ese es nuestro versículo base y luego vamos a estar ocupando otros de apoyo. Lucas 9, 23. Yo no sé si me gustaría probarlos, porque yo sé que a todos ustedes les gusta el estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Solo el pastor Javier el día miércoles tiene a más de 250 personas estudiando la Biblia y el día martes estamos como unos 80. En total la iglesia tiene como unos 330 personas estudiando en serio la palabra de Dios. Por eso deduzco yo que a ustedes les gusta estudiar la palabra. Y así que le voy a dar un chancecito para que usted solito analice qué claves importantes nos da este versículo de cómo ir creciendo como discípulo de Cristo. Leámoslo despacito todos juntos y luego usted me comenta.
1, 2, 3, ya. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De ahí vamos a sacar 4 verdades importantes de cómo ir creciendo en el aprendizaje. Eso es discipulado, aprendizaje de cómo ser un discípulo de Cristo. La primera palabrita que queremos analizar es venir en pos de mí. ¿Y eso qué significa? No solo seguirlo, sino parecerse a Él. Cuando dijo, vengan en pos de mí, estaba hablando de ser como Él, no solo parecerse a Él. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, oía unos coyotes, no, mentira. En el colegio admiraba mucho a un compañero mío apellido Rodríguez, porque el Rodríguez siempre sacaba 10 en todo y a mí me ponchaban, lo más que sacaba era 4 o 5, y entonces yo admiraba mucho a Rodríguez. Y entonces a veces nos ponían a hacer cola para entrar al aula y a mí me gustaba ir detrás de Rodríguez y ver cómo caminaba Rodríguez, cómo usaba el cincho, cómo se peinaba. Y dije yo, tal vez haciendo todas esas cosas se me pega algo de Rodríguez porque estoy demasiado pasmado y este es el primero de la clase. Y después de probar, imitarlo en todo, vi que no me servía de nada, que lo que tenía que hacer era estudiar como estudiaba Rodríguez, ¿verdad? Pero lo que Cristo quiere es que usted vaya viendo cómo se parece cada vez más a Él. Eso es lo que quiere decir venir en pos de mí. No solo pensar como Él, sino llegar a ser como Él. No solo aprender, no solo memorizar la palabra, no solo entenderla, sino llegar a vivir la palabra para parecerse cada vez más a Él. Ese es el llamado que todos tenemos. Venir en pos de Él, parecerse cada día más a Él. Un buen punto para analizarnos, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto tenemos de ser cristianos? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿En qué áreas hemos cambiado y en qué áreas estamos algo trabados? ¿Cuántos trabados hay aquí en algunas áreas? Levanten la mano los trabados. Yo creo que todos tenemos áreas ahí donde medio trabados, ¿verdad? Pero Dios quiere que se destraben esas áreas y que nos vayamos pareciendo cada vez más y que vayamos en pos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Claro que no estamos hablando de perfección, ni estamos hablando de esfuerzo humano solo, estamos hablando de un poder sobrenatural del Espíritu Santo que tenemos en nosotros y que hace posible el cambio, pero también nosotros tenemos que ponernos las pilas, analizar cuál área yo todavía estoy bien distinto a Cristo, qué partes son las que todavía tengo crudas, no cocinadas por el fuego del Espíritu Santo. Bueno, hay varios textos que quiero que vea de apoyo. Mateo 28:20, no lo busque, véalo aquí rápidamente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que note una parte importantísima y bastante descuidada de este versículo. ¿Enseñándoles a qué? Se da cuenta que la enseñanza de la palabra no solo es para saberla intelectualmente, sino ¿para qué? Para obedecerla, para obedecerla. Hay hermanos que dicen, hermano, eso es legalismo, lo que usted está hablando es legalismo, ¿verdad? Porque realmente el que pone en mí la obediencia es el Espíritu Santo. Eso es cierto, sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Él es el que va produciendo en nosotros un cambio de personalidad, con el fruto del Espíritu que nos va dando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero también la Biblia enseña que usted tiene que ser obediente y que la labor de ir cambiando, ir siendo igual a Cristo es una labor del Espíritu Santo y suya también. Por eso Filipenses 2:13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que pone en vosotros el querer y el hacer. Ocupaos, quiere decir, póngase las pilas y vea cómo se parece cada vez más a Cristo. Así es que lo que quería destacar en este versículo es enseñándoles a que guarden.
Esa para nosotros los pastores es una carga tremenda, ¿verdad, hermano? Porque no le apuntamos a que los hermanos estén llenos de teología en la cabeza, sino que le oramos al Señor que esa palabra que reciben y que esa enseñanza que reciben baje al corazón y baje a los miembros de su cuerpo de tal manera que la ejerciten, la vivan, la cumplan. Claro que los cambios no son de la noche a la mañana, pero tiene que ir habiendo un progreso de ir siguiendo a Cristo y pareciéndose cada vez más a Él. Miren Lucas 6:40. El ir en pos de Cristo, el ser discípulo, cuando progresa, no llega a ser más que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, ¿cómo llegará a ser? Usted ve que el discipulado tiene el objetivo de que lleguemos a ser igual al maestro. Eso es lo que quiere decir venir en pos de mí, parecernos cada vez más a Él por la obra sobrenatural del Espíritu. Hechos 4:13, para avanzar rápidamente. Hechos 4:13. Como que se les notaba algo, ¿verdad? A los discípulos. Lo leemos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres, ¿cómo eran ellos? No eran muy estudiados, eran del vulgo. Se maravillaban y le reconocían. ¿Qué le reconocían? Que habían estado con Jesús. Se les había pegado, ¿verdad? Se les había pegado quizás no solo la manera de hablar de Él, sino también la manera de conducirse, la manera de comportarse. De alguna manera estaban yendo en pos de Cristo, pareciéndose cada vez más a Él, y por eso los reconocían. Y finalmente Marcos 3:14, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude a que crezca el anhelo en nuestras vidas para parecernos cada vez más a Cristo. Yo también le quiero contar otra historia cuando yo estaba chiquito. Ya disminuyeron los coyotes. Me acuerdo que mi papá se afeitaba en el baño de abajo de la casa y por ahí andaba yo, y a mí me fascinaba pararme a la par de él cuando él se echaba la espuma con una brocha. En ese tiempo la espuma no venía en botes presurizados como ahorita, sino que había como un botecito con un jabón y una brocha. Echaba agua en la brocha y en el botecito y meneaba la brocha así en esa forma, y se empezaba con la brocha a echar el jabón. Y me fascinaba ver con el rastrillo de la Gillette, porque metían una Gillette en un aparatito y con el rastrillo se iba quitando la espuma. Y entonces yo le decía: papi, yo me quiero afeitar. Yo tenía como 7 años. Entonces, no, hombre, hijo, si ni barba tenés. Y me acuerdo que me dijo una vez: no, hombre, dale gracias a Dios que no tenés barba. Esto es un hostigo estarte teniendo que afeitar todos los días. A veces uno va deprisa y quiere salir corriendo de la casa y no puede porque amanece como hueso con hormiga, ¿verdad? Ya algo barbudo. No, hombre, ¿para qué querés vos tener barba y estarte afeitando si esa es una pérdida de tiempo? Me regañaba en esa forma. Pero yo anhelaba llegar a ser igual que mi papá. Quería afeitarme igual que él. Y la verdad que ya después que me salió barba me arrepentí, porque tenía razón, es una pérdida de tiempo estar afeitándose. Pero qué lindo, hermano, que usted le pida al Señor esta mañana: Señor, yo me quiero parecer más a ti, ¿verdad? Quiero ir en pos de ti. Quiero dejar ya de estar jugando a la iglesita, a llegar el domingo, oír un sermón, me entra por aquí, me sale por allá, sin decir: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué el Señor puso al predicador a hablar de ese tema? ¿Cómo estoy yo en ese tema? ¿Cómo está mi santificación? ¿Cómo están mis arranques de cólera? ¿Cómo está mi tratar a la esposa como vaso más frágil? Les pedimos una opinión a las hermanas. ¿Las están tratando, queridas hermanas, como vasos más frágiles? Yo oigo bien poquitas. Permanecen mudas la mayor parte. Y la comprendo: si tiene al hombre ahí al lado, mejor no diga nada, porque no quiero que vaya a tener problemas por causa mía.
Pero el hombre se tiene que ir analizando cómo está mi trato con la esposa. Soy cada vez más dulce con ella, la escucho cada vez más. Cuando me da cólera cierro la boca y oro antes de hablar. O soy un viejo regañón, un viejo leñatero que solo pasa regañando a la mujer como que fuera hija. Yo creo que es con los de las 11 este volado. Aquí no tienen problemas con eso, para nada. ¿Y cómo estará la hermana? ¿Se parecerá cada vez más a Cristo, cada vez más humilde, más sumisa, más sujeta, más obediente? Le dice a su esposo, sí, mi Señor. Se ve que no va. De ir copiando la humildad de Cristo, que siendo igual que Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ella y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre fue a la muerte, y muerte de cruz. Esa humillación, esa humildad de Cristo también debe de existir en el matrimonio, en la esposa, en el esposo. Estamos creciendo para parecernos a Cristo cada vez más en la casa, los hijos con los padres. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Pero la idea de los sermones no es simplemente acumular conocimiento. La idea de los estudios el martes, el miércoles, no es simplemente sacar diplomas. Es ir en pos de Cristo, cada vez más pareciéndonos a Él y cambiando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, volviendo a Lucas 9:23, si me lo puede volver a enfocar por favorcito, y si no usted lo tiene ahí en su Biblia. Vimos ya en pos de mí. ¿Qué quiere decir en pos de mí? ¿Qué quiere decir en pos de mí? Parecerse. No solo qué dice, sino cómo piensa, cómo actúa, cómo se conduce. El siguiente clave es, ¿cuál es? Ese es el segundo punto. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es quitarse algo que nos gusta. Ay, hermano, le tengo que confesar que en México pateé el alambre yo con la dieta, porque aquí toda la vida pasamos a dieta para no engordar, y que la gastritis y que, así pasa uno, ¿verdad? Pero allá, hermano, teníamos que comer con ellos y nos invitaban a comer y todo tenía chile. Me pegaba unas enchiladas tremendas y entonces dije, no, yo tengo que negarme a mí mismo, porque la verdad me empezó a gustar el chile. Fíjese, me dieron una clave mis cuñados, que cuando usted tiene una cosa bien chilosa, échele bastante sal, y la sal le neutraliza lo picante, y entonces queda el saborcito riquísimo sin picor. Si le preguntan de qué habló el hermano Carrá, dígale de cómo comer chile sin consecuencias graves. Ese fue el sermón del hermano Carrá, cómo comer chile sin consecuencias graves. Me gustó tanto esa clave que a todo le ponía chile, y bien rica la comida. Pero después fui pagando las consecuencias de gastritis, reflujo y otros que no le puedo contar. Entonces dije yo, me voy a negar a mí mismo. No quiere decir eso. Negarse a sí mismo es decir no a su ego. Es decirle no a sus impulsos pecaminosos, a sus gustitos pecaminosos. Es decirse no a los deseos del ego, recordándose, hermano, que la santidad del Señor es extrema en comparación con nosotros. Le voy a dictar el versículo, el pasaje favorito mío, Isaías 55 del 8 al 9. Póngamelo por favor. Mire, hermano, la diferencia que hay entre usted y el Señor. La diferencia que hay entre cómo se comporta usted y cómo piensa usted, y cómo se comporta el Señor y cómo piensa el Señor. Dice el Señor, mis pensamientos no son iguales a los tuyos, ni mi conducta, camino es conducta, ni mi conducta es igual a la tuya. ¿Qué diferencia hay entre los pensamientos del Señor y la conducta del Señor con los suyos? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
Ahí no está queriendo decir, hermano, mis planes contigo son más altos. Está hablando de la santidad del Señor comparada con la suya. Y esta es una cosa que ayuda mucho al crecimiento espiritual, hermano. Humillarse delante de Dios al ver la gran diferencia. Hermano, ¿cómo sabemos en realidad que es cierto lo que usted dice de que cuando habla de pensamientos y de caminos no está hablando de planes, sino que está hablando de la santidad y la conducta de Él? Porque se acuerda que los versículos antes dicen: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Está hablando de dejar caminos pecaminosos, de dejar pensamientos pecaminosos. De eso venía hablando cuando llegó ahí. ¿Por qué? Porque mi pureza es más grande que la tuya, exageradamente más grande que la tuya. Cuando cantemos en adoración, santo eres, hermano, mire, uno realmente no le puede decir de corazón al Señor santo si primero no mira lo miserable, lo pecador, lo tacuacín, lo ignorante, lo soberbio, lo orgulloso, lo sucio y pecaminoso que uno es en comparación a Él. Entonces no podemos conocer a Dios si primero no nos conocemos a nosotros mismos, lo que todavía nos falta de cambiar. Por eso es importante para adorar, poderse humillar delante de Dios y negar esos pensamientos, negar esa conducta que todavía prevalece en nosotros. Amén, hermano. Así es que niéguese a sí mismo. Aquí cabe, hermano, examinarse, ¿verdad? Y decir en qué parte de mi vida yo todavía tengo pensamientos inicuos o caminos y conductas que no parecen de un cristiano, y negarlos cada vez que viene el impulso pecaminoso, decir no, seguir a Cristo en sus pensamientos y deseos, no a mi ego, sí a la voluntad de Él. El otro día estaba viendo en la tele un entrenador experto de perros. Yo no sé si ha visto ese programa en cable. Hay un entrenador de perros, pero exagerado, parece hasta sobrenatural cómo los chuchos le hacen caso, ¿verdad? Nosotros tenemos una perrita en la casa que es algo terca, y bueno, le hemos enseñado algunas cosas, hace caso, pero las otras al contrario. Si usted le dice haga esto, hace lo contrario. Pero ese entrenador es exagerado, y estaba enseñando cómo hacer para que un perro bravo se calme. Y saca una señora que tenía un chucho de que cada vez que veía que otro chucho pasaba, el chucho ya quería armar pleito, los dientes así. Cualquier chucho, chiquito, grande, le pelaba los dientes y se le quería. Y entonces le daba en las nalgas al perro y le decía: no, no. Y esa era la clave del entrenador: pegarle en las nalgas al chucho bravo y decirle no. Entonces, algo así, hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros con esta naturaleza pecaminosa de pensamientos inicuos y de conducta impía, ¿verdad? No. Y cuando esté ahí contra la esposita, contra los hijos, cállate, bravucón, iracundo, rencoroso, no, deja de preocuparte, déjale las cosas al Señor, no seas lujurioso, deja ese chat que no te conviene, deja esa pornografía que no te conviene, no, niéguese a sí mismo. Es una lucha diaria contra el pecado, y tiene que decir, hermano, a diario usted: este día le diré no al pecado y sí a la obediencia a Cristo Jesús. Así es que el llamado que tenemos en realidad, hermano, es bastante serio, ¿verdad? Tener que irse pareciendo cada vez más a Cristo, negarse a sí mismo. ¿Y qué otra cosa? Volvamos por favor a Lucas 9:23 otra vez. Después de negarse a sí mismo, ¿qué sigue? Tome su cruz. Ese es el tercer punto: tome su cruz. Póngame el punto, por favorcito. Tome su cruz. Vino el rapto y se llevó al hermano. No, ahí está. Esto de la cruz es bastante mal entendido. La gente cree que llevar la cruz y tomar la cruz es como aguantar una carga, ¿verdad? Por ejemplo, tener que tener la cruz de tener a la suegra viviendo en la casa, ¿verdad?
Es la cruz que los hermanos dicen, sí, ese es el Calvario, ¿verdad? Ese es la cruz que yo llevo, pero la sobrellevo y se la pongo en las manos al Señor, ¿verdad? O padecer esta enfermedad que el Señor no me quiere quitar, ¿verdad? Esa es mi cruz. Hasta los cristianos dicen, ni los mismos cristianos entienden qué quiere decir tomar la cruz. Una enfermedad, un dolor emocional, una depresión, los hijos que dan problemas, los problemas diarios de uno, ¿verdad? El matrimonio difícil, el divorcio, son cruces que el Señor le pone. Eso es falsa doctrina, esas no son cruces, esas son pruebas. La cruz era un instrumento de muerte, era como decir hoy la silla eléctrica, ¿verdad? O sea que cuando alguien toma la cruz es que se lo lleven al Gólgota y lo crucifiquen. Por eso, hermano, es que tomamos en serio nosotros esto de tomar la cruz. A mí, ya les comentaba que a mí no me gustan mucho las personas que usan una crucita colgada de aquí, ¿verdad? Porque quizás no entienden qué quiere decir la cruz. Si se van a poner una crucita colgada, bien podrían ponerse una silla eléctrica cordada o una inyección letal colgada. Era un instrumento de ejecución de muerte la cruz. Cuando el Señor dice aquí en su palabra, tome su cruz, está diciendo, esté dispuesto a morir y hacer morir las cosas que todavía están dándonos problemas. No una crucita en el pecho, sino una renuncia total al grado de vida o muerte de las cosas que todavía nos dan problemas. Colosenses 3:5, por ejemplo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí hay una listita, mire, yo no sé con cuáles estará teniendo problemas usted: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ahí van los resentimientos, los odios, la cólera, los deseos de venganza, el mal carácter, el amor al dinero, la deshonestidad con el pisto. Yo no sé en qué área usted necesita que matar esas cosas que todavía siguen vivas en usted. Claro, hermano, estamos sobreentendidos que sin el Espíritu de Dios no se puede hacer nada de esto. Sin el nuevo nacimiento y la justificación previa no sirve nada de esto. Solo moralismo, sería solo moralismo. Sin Cristo todo esto no se puede. Pero estamos asumiendo que usted ha nacido de nuevo, que ha sido justificado, que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y ahora tiene que hacer morir las cosas que todavía le quedan del viejo hombre. ¿Cuántos vieron la película Titanic? Ya es viejita esa, ¿verdad? ¿Se acuerda del barco que decían que no se podía hundir? Y resulta que se estrelló contra un iceberg, un témpano de hielo monstruoso, se le hizo una rajadura tremenda en el casco de abajo y se hundió horrible. Y la mayor parte de muertes ahí no fueron ahogados, sino que fue las aguas congeladas donde tuvieron que estar horas antes de ser rescatados. Agua de bajo cero, aparte témpano, y por eso es que había un témpano de hielo con el que se estrellaron, porque imagínense la temperatura de esa agua, eran las 11, 12 de la noche, estar titiritando ahí con temperatura bajo cero casi. Esa fue la mayor parte de causas de la muerte. Pero a mí me impresionó que los artistas principales eran dos jovencitos que se habían enamorado. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama el artista, Tom Cruise. DiCaprio, sí. DiCaprio. Él tiene a la novia y se han logrado agarrar de un pedazo del barco y la novia está encima del pedazo del barco y se está salvando del agua. Entonces cuando ve la novia que el DiCaprio ya se va poniendo morado de tanto frío, le trata de decir, me voy a bajar yo y subite vos. Y el hombre le dijo, no, olvídate, vos seguí ahí porque quiero que vivas aunque yo no viva. Y ahí se queda él en el agua y por último se muere congelado. Pero algo así es lo que tenemos que hacer, hermano, con las áreas pecaminosas en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, aunque hay una aplicación bien linda para el matrimonio ahí, ¿verdad, hermano? Que el hombre tiene que estar dispuesto a morir por la mujer. La mujer tiene que vivir para el hombre y el hombre tiene que morir para la mujer. Ese es el modelo. Así como Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia, así también la iglesia tiene que vivir para Cristo. Y de ahí se desprenden las obligaciones principales del matrimonio. El hombre tiene que
Morir, dispuesto a morir para hacerla feliz, imagínense. Ay, hermana, es que usted no la conoce, que mucho friega, que mucho regaña. Nada, nada. Tiene que estar dispuesto a morir, no solo a aguantar, a morir por ella. Yo no sé por qué estoy de necio con eso, ¿verdad? Pero alguien lo necesita quizás. Y así como la iglesia tiene que vivir, su vida gira alrededor de su marido. Hoy las ideas modernas de la liberación de la mujer, que la mujer moderna ya es igual al hombre, y que toda esta propaganda, ¿verdad? Aunque sí es cierto, ¿verdad? Tanto feminicidio y tanto menosprecio a la mujer, yo estoy de acuerdo con eso. Pero así como hay feminicidios, hay homicidios de varones, de niños, de todo, ¿verdad? O sea que la mujer no tiene que tener ese espíritu de independencia, aunque el marido la trata como a coheredera de la gracia de la vida, la trata igual que él, la respeta y está dispuesta a morir por él, pero la mujer no tiene que estar soberbia, independiente, competitiva. Yo soy más viva que vos, yo produzco más que vos, cuidado con eso. La mujer tiene que, ¿qué? ¿Morir por él? No, vivir para él, y él tiene que morir para ella. Pues así nosotros tenemos que ir haciendo morir todos los pecados que todavía tenemos, todas las tendencias pecaminosas. Ese es el llamado al discipulado, un llamado de una creciente obediencia por la obra del Espíritu y por ponerse las pilas uno también y decir, en esta área no estoy bien, tengo que cambiar, ayúdame a hacer morir esta cosa. En otras palabras, hermano, tome su cruz significa una lucha de vida o muerte contra el pecado. A ver, repita conmigo, lucha de vida o muerte contra el pecado. Eso es lo que Dios espera de mí. No paños tibios. Si hay algo en que está trabado, para eso están las consejerías, para eso está el discipulado, porque hay veces que el sermón del domingo solo medio alerta en qué áreas usted tiene que cambiar, pero tal vez necesite usted una relación más personal. Por eso es que hablamos del discipulado de uno a uno, hablamos de asistir a un life group donde usted tiene una familia espiritual que lo conoce más de cerca y que ora por usted, y usted puede escoger algún hermano de confianza con quien abrirse en privado y confesar sus pecados a Dios y a ese hermano para destrabar esa área donde usted todavía no ha podido hacer morir esas partes de su vida. Lucha de vida o muerte con el pecado, dispuesto a lo que sea con tal de ser liberado de ese pecado. Y por último, para terminar, Lucas 9:23 otra vez, por favor. Quiero centrarme en la palabrita cada día. Esa es la cuarta clave del llamado del disimulado. Disimulado, no discipulado. Disimulados son algunos que no le hacen caso a la palabra de Dios. Discipulado, cada día. Póngamela por favor. Así es. ¿Cuáles eran las anteriores? En pos de él, o sea, ¿qué quiere decir? Parecerse más a él. ¿Cuál era la segunda? Decir, no, no, hey, ya abajo otra vez, no. Algo interno, apoyado por el Espíritu Santo, rechazando. Lo tercero era, tome su cruz, dispuesto a morir y hacer morir las cosas que todavía estorban. Y la cuarta es, cada día. El llamado del discipulado es cada 24 horas. Cada día usted se niega a sí mismo y crucifica las cosas que todavía le dan guerra. Es una lucha diaria. Por eso el Señor Jesús dijo, basta, ¿qué dijo? Basta a cada día su propio mal. Hay uno de los evangelios que no dice afán, sino dice mal. Basta cada día su propio mal. Llegar al final del día y hacer un análisis de cómo estuvo su día, con quién se enojó, con quién estuvo resentido, qué regada cometió, a quién ofendió, con quién no fue amoroso, con quién no fue servicial, cómo estuvo pensando demasiado en su propio yo. El problema principal de los cristianos es su ego, su yo. Están tan chinchineándose a sí mismos y esa mentira del diablo de la baja autoestima. Es que usted tiene baja autoestima, hermano. Usted necesita amarse más a sí mismo al contrario, se ama demasiado a sí mismo. Timoteo 4 dice, en los últimos días habrán hombres perversos, amadores
de sí mismo. Lo que tiene en exceso, usted demasiado amor por usted. Usted no tiene baja autoestima, usted la tiene muy alta. Y ese es el problema del egocentrismo y del egoísmo. Y hay que medir estas cosas cada día. ¿Qué tan egocéntrico pasé hoy? ¿A quién le serví? ¿O estuve esperando que me sirvieran? Mire, una de las causas principales de la depresión es el egocentrismo. Cuando alguien lo ofende y está, ay, pobrecito yo, la autocompasión me dijo, me hizo, me humilló, qué barbaridad. Y eso lo lleva como a la autocompasión, y eso puede ser una espiral hacia abajo que lo lleva a la depresión. En lugar de estar centrado en bendecir y orar por el enemigo que lo dañó, está sobándose usted solito, pobrecito, lo que me hicieron hoy, qué barbaridad, no me pasa como me habló el hermano, no me pasa como me paró la cara fulano y sultano, y ahí va minando su salud espiritual. Cada día tiene que autoanalizarse, por eso es que hablamos en la limpieza interior del autoexamen, ¿verdad? La misma Biblia lo indica. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para después ver la paja en el ojo de tu hermano. Cada día, la expresión cada día indica la progresividad de la santificación. La santificación no es de la noche a la mañana, es una lucha diaria, pero tiene que hacerse así a nivel diario. Orar, llenarse del Espíritu, ocupar los medios de gracia para que el Espíritu Santo le ayude, le dé fuerzas, y autoanalizar también cómo le fue al final del día. Es un esfuerzo diario de quitarse lo malo y ponerse lo bueno. Es un esfuerzo diario de evaluar los pensamientos inicuos y los caminos impíos que tuvimos en ese día. Los alcohólicos anónimos dicen, una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Eso es falsa doctrina. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir por la sangre del Cordero. El bolo no puede seguir diciendo yo sigo siendo un alcohólico. Era alcohólico, pero por la gracia de Dios y la sangre de Cristo ha sido limpiado de esas cosas. Pero va a haber luchas todos los días. Va a haber luchas. Y esa lucha es la que hay que enfrentar a diario, ¿verdad? Y una de las raíces del alcoholismo es el resentimiento, el orgullo, los deseos de aplauso, la cólera reprimida. Todas esas cosas es las que hay que ir analizando cada día para ir avanzando en la santificación. Y no tenemos que estar trabados en lo mismo. Si alguien está trabado en algún pecado, necesita ayuda, necesita buscar un pastor o un discipulador que le ayude a destrabarse en esa área de la vida. Quitar esos hábitos pecaminosos y sustituirlos por hábitos de rectitud. Hoy que fuimos al rancho de mi esposa, ¿qué rancho? Es una ciudad tremenda, la ciudad de Monterrey, avanzadísima. Nos tocó tomar 2 aviones, no hay vuelo directo a Monterrey, México, hay que pasar por el Distrito Federal, esperarse unas horas, cambiar de avión del distrito a la ciudad de Monterrey. Y me llamó la atención, hermano, cuando le dicen a uno, abróchese los cinturones porque el avión ya va a salir. No solo se lo dicen, sino que al ratito pasa una de las sobrecargos vigiándolo a uno a ver si lo hizo. No solo le ponen en el rótulo, abróchese los cinturones, ¿cómo sería una palabra de reinforce? Lo refuerzan, no tiene que ponerse el cinturón, y lo andan regañando el que no lo tiene puesto. Señor, por favorcito, póngase el cinturón, y así de mala manera a veces, o también quieren que el asiento esté bien vertical, no quieren que esté recostado, porque así si hay un frenazo o un choque, pues hay menos posibilidad de que se quiebre el cuello, la columna, si va rectecito. Entonces le dan esas recomendaciones, ¿verdad? Póngase el cinturón, siéntese recto, no recostado, la mesita que esté enfrente de usted, recójala. Pero al ratito que lo dicen, ahí andan vigiando a ver si es cierto que lo hizo. Así debería de ser para nosotros las prédicas. Hermano, que nosotros pudiéramos andar chequeándolo a usted, ¿verdad?
chequeándolo después de que se le dijo cómo tiene que vivir, ir a vigiar a su casa si lo está haciendo. Eso sería una ayuda tremenda, ¿verdad? Porque si no, se va haciendo costumbre oír como oír llover. ¿Qué dice la Biblia de qué hay que hacer con la pureza sexual, con la honestidad económica, con el trato a los hijos, el trato a la esposa? Si la Biblia está llena de mandamientos, y el Señor dijo, enseñándoles a que guarden. Nos ayudaría un montón que nos anden chequeando. Así que de hoy en adelante el pastor Javier y yo vamos a andar no, mentira. Lo que estoy queriendo decir, hermano, es que usted solo se chequea a diario, ¿verdad? Se chequea a diario. Estoy viviendo lo que digo que creo. Estoy viviendo en lo que estoy siendo enseñado. No estamos hablando de perfeccionismo. No va a ocurrir de la noche a la mañana, pero tiene que haber un progreso espiritual. ¿Cuántos dicen amén? A ver, tengo que progresar, dígale. Tengo que progresar en los mandamientos del Señor. Un chequeo semanal podría ser. Preguntarle a la esposa, mira hija, decime en qué parte vos sentís que, pero en privado, eso se hace en privado entre marido y mujer, ¿verdad? Nunca se hace en una célula. Esa es una locura, ponerse a sacarse los trapos al sol en una célula. Fíjate que mi marido tal cosa. No, la idea es autoexaminarse y usted no examinar al otro. Y entonces le pregunta usted a su esposa en privado, decime en qué parte sentís que yo estoy trabado, que debo de cambiar. Arriésguese a preguntarle a la esposa, ya va a ver que tiene un montón de áreas trabadas. Uno cree que tiene 10 y cuando lo califican tiene 2 o 3 o 4. Las mujeres son más objetivas para decirle a uno. Amén, hermana. Un autoexamen diario, semanal, del uso de la lengua, del alcohol, del resentimiento, el mal carácter, los temores, la falta de fe en Dios, etcétera, etcétera. Vamos con la conclusión. Pasan los hermanos de alabanza. Quisiera que fuéramos viendo la conclusión, si se pudiera una por una. No sé si ya se pusieron las 4 de un solo. Se dañó el cañón. Bueno. Entonces usted vaya diciéndome, ¿cuál era hemos hablado, hermano, del llamado al discipulado. Comenzamos diciendo, todos ustedes tienen un llamado y a veces ni cuenta se habían dado, o lo olvidan o no le dan la importancia necesaria. Y para ir creciendo como discípulos se necesita entender que el discípulo es un estudiante, es un aprendiz que tiene que estar a los pies de Cristo todos los días aprendiendo a crecer en el discipulado. ¿Y cuáles eran las 4 claves que nos daba Lucas? ¿Cuál era la primera? Venid en pos de mí. ¿Qué quiere decir? El martes arrancamos un nuevo módulo en la doctrina del martes que se llama los 10 mandamientos. Eso le ayuda un montón, no porque usted va a poder cumplir los 10 mandamientos, nadie los cumple, solo Cristo los cumple, pero es un modelo de cómo tiene que ir mejorando hacia esa meta. Los 10 mandamientos son una meta. Es el carácter de Cristo, los 10 mandamientos, conocer cómo es Él para empezar a sentirse uno mal, qué lejos estoy de esto, yo necesito cambiar en esto. Le recomiendo muchísimo. Lo mismo los estudios el miércoles con el pastor Javier de la historia de la iglesia son poderosos. Sea como Él. Lo segundo era, niéguese a sí mismo. Lo tercero era, muera a diario, tome su cruz, muera a diario a esos pecados. Y lo cuarto era, luche a diario, cada 24 horas, mida cómo va en los cambios necesarios. Haga todas estas cosas y el Señor le va a bendecir. Póngase de pie un momentito, vamos a cantar Cerca de ti yo quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar. Escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir Solo en tu voluntad. solo en tu voluntad. Jesús.
Eres mi buen pastor, Tú conoces, dígale, Señor, tú conoces. mi camino. Cierre sus ojos y cántelo. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Con sus ojos cerrados, háblele al Señor, ábrase con Él. Dígale las áreas donde usted necesita crecer, alguna área trabada en su santificación, en su crecimiento como discípulo del Señor. Padre Celestial, ayuda a mis hermanos a orar conforme a la palabra que se les ha enseñado. Que te pidan crecimiento espiritual como discípulos tuyos, porque todo lo demás les vendrá por añadidura cuando ellos crezcan más de lo que lo están haciendo, Señor. Confiar en ti, Oh mi Dios, me rindo. yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia y habitar en tu presencia. Menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. Y cada día, ¿qué? Cada día ser ¿Cómo? más como tú. Otra vez yo quiero más de ti. Dígaselo. Yo quiero más de ti. ¿Cómo se logra? Habitar en Tu presencia. Ayúdame, Señor, a menguar. Menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi Hágalo. voluntad a ti. todo. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Con sus ojos cerrados. Tal vez usted quiera decidir incorporarse al estudio del martes. Próximo martes, arranque del módulo Los 10 Mandamientos, o venir a la doctrina del miércoles. Tal vez usted no está yendo a un live group, a un grupo pequeño para crecer. En el grupo pequeño se crece más rápido porque tiene una familia cercana. Tome decisiones que tiene que hacer, o buscar ayuda pastoral, o llenarse a diario del Espíritu Santo, orar más seguido, orar más tiempo antes de salir de casa. Alguna decisión que usted pueda tomar a esta hora sería valioso. Toda la iglesia con los ojos cerrados, quiero preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez y quiera decirle: Señor, perdona mis pecados. Por favor, si ustedes quieren repetir conmigo, toda la iglesia repita conmigo: perdona nuestros pecados, Señor. Dígalo: perdona nuestros pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he sido enemigo tuyo con mis pecados. Me refiero a personas que están aquí por primera vez. Personas que están aquí por primera vez, que puedan decir: reconozco que he estado separado de ti, lejos de ti, que me he creído religioso, pero que me he dado cuenta que soy enemigo tuyo, que estoy muerto espiritualmente hablando, y que Cristo murió por mi vida. Digan: acepto tu sacrificio en la cruz. Los nuevos, por favor, digan: acepto tu sacrificio en la cruz. Límpiame con tu sangre preciosa. Recíbeme en tu reino. Ten misericordia de mí, Señor.
Gracias. Entra a mi corazón, sálvame. Si hay personas que quieran decirle por primera vez, entra a mi corazón, salva mi alma. No puedo salvarme yo solo. Amén y amén. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Dele la mano a unas 5 personas, despídase de sus hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.